Pietri, el gran intelectual venezolano, él prácticamente dibuja el panorama político de la Venezuela de los años 90, realmente la decadencia, ¿no? El factor de no credibilidad al político, el factor de no cumplimiento del discurso, el factor de la pérdida de la moral en el país, el factor de la descapitalización del país, en ese caso de Venezuela. Todo esto, yo me quedo admirado porque todo esto es lo que se da ahora aquí en España. Él plantea, bueno, que no es lo mismo que vivan del país que el país viva de los ciudadanos. Realmente, eso es lo que ocurre aquí en España. Los ciudadanos viven del país, de lo que produce el país, no de lo que producen los ciudadanos para el país, para mantener el país. Entonces realmente esto trae una descapitalización bastante grande. Entonces el problema está, bueno, la desmoralización, ¿no? La desmoralización, la pérdida de la moral, la pérdida de credibilidad de los políticos. Esto ocurre, bueno, porque el político no funciona. Realmente, ¿qué pasa aquí en España? Bueno, que los políticos son muy jóvenes, realmente no tienen experiencia. Son personas muy jóvenes que están a la dirección de un barco, de comandar un barco, que es el país, y no pueden porque no tienen experiencia realmente, ¿no? Nunca antes se había visto esto. Los políticos de aquí de España eran políticos bastante profesionales, bastante mayores, con experiencia. Por ejemplo, el profesor Enrique Tierno Galván, el socialista, que era alcalde de Madrid, cuando yo llegué el año 82. Este señor murió en el 86. Don Manuel Fraile Barne, un político de derecha, bueno, extraordinario, un liberal, ¿no? También con sus cuantos años ya también falleció. Entonces fueron sustituidos por políticos realmente jóvenes que entran y realmente no se sabe ni por qué llegan a la dirección de un partido, porque no tienen experiencia. El caso, por ejemplo, de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no se sabe realmente cómo llegó a fundar un partido, porque son personas que no tienen la capacidad, personas que no que ofrecen un discurso fantástico, sensacionalista, pero que no lo pueden cumplir porque no tienen la capacidad para cumplirlo, ni tienen el dinero tampoco para cumplirlo, porque si no hay credibilidad, el dinero, no hay inversores en el país que inviertan dinero, el dinero se va. Entonces esto abre las puertas de la extensión del Islam, porque el dinero de Occidente se cambia, o sea, es cambiado o sustituido por dinero de árabe, de países islámicos, para sustitución del Islam, para expansión del Islam realmente. Entonces esto pasa aquí en España y pasa en todos los países donde está la izquierda. Fíjese cómo llega Francia, lo que llega a Francia, a perder totalmente la imagen de la identidad del país. Es porque claro, los políticos no funcionan, o los políticos cuando son muy jóvenes y no tienen esa experiencia, bueno, se venden al Estado Islámico, y entonces el Estado Islámico los utiliza para la expansión del Islam. Entonces a ese político no le interesa cumplir el discurso que dijo. Eso realmente es la auténtica realidad. Yo lo he dicho públicamente en el autobús. Entonces los españoles, realmente eso es lo que pasa aquí en España. Cuando viven del país, bueno, es porque hay unas cantidades muy grandes. Aquí España lo hizo en el tiempo de Felipe González, cuando empezó Felipe González en el año 82. Entonces, ¿qué pasó? Que había mucho dinero, porque anteriormente los que critican fueron los que realmente crearon credibilidad en el país. Entonces se vino el dinero para España, pero después, cuando González, en el 82, que duró 14 años en el gobierno, este señor repartió. Entonces empezaron a vivir del Estado, y no nutrir el Estado con economías, con dinero, con trabajo, sino que empezó el ciudadano a vivir del Estado. Eso se pasó en Venezuela a partir de los años 70. Perdón, un poquito antes, a partir de los años 60. Entonces, claro, ya, ¿cómo convences a un venezolano que no se puede regresar a la época de anteriormente? Como dijo el doctor Arturo Lapietri, no lo puedes convencer, pues, porque antes tuvo una vida muy fácil, ahora tiene que trabajar para ganarse el dinero. Y eso es precisamente lo que ocurre aquí en España, ¿no? Aquí en España ocurre eso porque las personas se creen que la vida, el tiempo ese de la abundancia, el tiempo donde todo lo daban gratis, donde todo lo subvencionaban, como lo hizo Felipe González, se va a repetir. No se puede repetir nunca, porque Zapatero, que él fue el segundo presidente socialista, terminó de arruinar el país. Entonces realmente ya la derecha es muy difícil que lo levante.
crea trabajo, pues sí, pues difícil porque ya la estructura económica ya realmente la tiene totalmente la tienen desaparecida, y la parte de la moral, la fuerza que el ciudadano tiene, esa fuerza, ese entusiasmo para que gane ese partido tampoco existe, porque le preguntas a una persona aquí en la calle, preguntas, no, mire, todos son iguales, en Francia todos son iguales. Y en Venezuela el discurso es el mismo, sin ninguna ideología, sin nada, como lo dijo Arturo Uslar Pietri. Por eso fue que entró Chávez al gobierno, entonces fíjese, terminó de destruir la economía, y ahora fíjese cómo está Venezuela. Bueno, esto se lo dice Carlos Alberto Gustasoa. Si ustedes quieren buscarlo, si hay personas, buscarlo por Carlos Alberto Gustasoa en todas las redes sociales, poner mi nombre por separado. Guerra contra el terrorismo, proyecto mundial por la paz de Medio Oriente, otro intento, defensa de la Iglesia Católica, biografía imparable, también ponga en minúscula Maracaibo es unido.org, y tendrán esa biografía en en varios idiomas, en hebreo, en ruso, en chino, en árabe y en otros idiomas. Gracias por su atención, con mis